de hijo, en el contexto de que Jesús se declaró hijo de Dios y no como nosotros lo definimos, ¿sí? Ahí Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está expresado, ¿no? Hijo. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Sí? Dice en el 4, Romanos 1:4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y ahí en Juan 19:7 también dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces aquí lo que podemos observar, cómo está expresada ahí la palabra en cada uno de estos pasajes, ¿sí? Que no es realmente el mismo significado, ¿sí? Entonces tenemos que ver, como decía mi hermano, el contexto de qué está hablando, ¿sí? Porque el significado ahí es diferente y no es que se hayan equivocado, no es que lo hayan puesto mal, ¿sí? Dice entonces ahí también en el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearías? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces realmente, pues, ¿qué dijo el Señor Jesús? Sí, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces realmente, pues, como ellos, los judíos, pues, hasta la fecha siguen esperando el Mesías, pues eso lo vieron como una blasfemia, porque él estaba adjudicando, según ellos estaba adjudicando ese lugar de Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios. Entonces ellos ahí le dijeron que era una blasfemia. Pero entonces nosotros, al entender ahorita ya de que realmente, pues sí, él es hijo de Dios, pues aquí no vemos ninguna blasfemia, ¿no? Porque realmente sabemos que sí es. ¿Sí? Bien, no sé si vayamos a ir al receso o todavía no, ¿verdad? Bueno, yo digo que para ir avanzando. Bien. Dice Jesús hijo Dios amor. Dice bíblicamente se entiende que Jesús voluntariamente y siendo de la misma sustancia del Padre, Dios, lo que hoy conocemos como amor, decidió someterse. El amor de Dios se manifestó en la faz de Jesucristo. Y eso nos dice en Juan 3:16-17, ¿verdad? Porque si nosotros leemos Juan 3:16, pues realmente es un versículo básico, ¿verdad? Que ya no lo sabemos de memoria. Bien, dice Juan 3:16, precisamente dice, bien, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí habla de Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces mandó a su Hijo para que él salvara, ¿verdad? Al mundo, en especial al quien crea en él, ¿sí? Entonces ahí está ligado precisamente el término Hijo, Dios y amor, porque Dios pues es amor, o sea, nos amó tanto que Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Pues para salvarnos a nosotros, ¿sí?
Entonces, ahí dice el término, ¿cómo dijimos? Ay, me cuesta trabajo, perdón. Del griego está escrito en el Antiguo Testamento en más del 90% para Cristo, ¿sí? Entonces vean el significado tan importante de lo que es el Hijo, ¿verdad? Dice, ¿cómo erróneamente definen las sectas? ¿Sí? Dice, al no tener este conocimiento, las sectas solo entienden y forman un pensamiento de acuerdo a su conocimiento y no a lo que el autor quiere enseñar. Entonces por eso se hace una secta, ¿sí? Porque vemos aquí que forman un pensamiento de acuerdo a su conocimiento y no a lo que el autor realmente quiere enseñar o quiere expresar, ¿sí? Lo que la cultura, la tradición y la costumbre judía conceptualiza al Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, deducen que Jesús es hijo, es un hijo, fue fecundado, fue creado y es inferior en la esfera familiar. Dice, por lo tanto, si el Padre Jehová lo engendró, entonces Jesús no es Dios. ¿Verdad? Entonces eso es lo que deduce, ¿verdad? Que si el Padre Jehová lo engendró, entonces Jesús no es Dios. Pero eso no es el sentido de lo que el autor estaba transmitiendo, ¿verdad? Por lo que las sectas hacen una mala interpretación, que en el medio teológico se le llama mala hermenéutica, por no conocer el pensamiento de los antiguos judíos. Entonces ahí vemos la clave, ¿no? Que las sectas precisamente se hacen por eso, por el desconocimiento, ¿sí? Del desconocimiento precisamente de la hermenéutica que ocupa precisamente la teología, y porque no se conocen precisamente esos pensamientos o esas costumbres, esa cultura de los antiguos judíos, que es lo que les comentaba, es muy importante. Por eso, si podemos nosotros estudiar un poquito cómo es su cultura de los judíos, eso nos va a ayudar muchísimo a entender más la palabra. Dice, Hijo de Dios entre los antiguos judíos significa el Dios encarnado, el ungido y el Mesías. Entonces, pues ahí vemos el porqué de la secta, ¿verdad? En Juan 10, 36, 38 dice, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque el Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros realmente entender pues que Jesús es Dios. Pero bueno, eso los judíos no lo entienden esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde está ahí el problema. Bien, continuamos. Dice, ¿por qué hay tantas traducciones bíblicas y no se mantiene una sola? Pues precisamente por lo que hemos comentado, ¿verdad? Fíjense cuántas traducciones hay. Ahí tenemos la Reina Valera, llámese ¿cómo se llama? El año en que se publicó. Reina Valera, la Biblia del Oso, Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Internacional, Septuaginta en español, Nácar Colunga, las Sagradas Escrituras, versión antigua, traducción lenguaje actual, Biblia textual, Junimans Septuaginta, Reina Valera Gómez, versión israelita nazarena, versión moderna,
traducción K2 israelita mesiánica, Dios habló hoy, Biblia de nuestro pueblo, lenguaje sencillo, Biblia de Jerusalén, Biblia hispanoamericana, etcétera, ¿no? Algunas por ahí más que nos hayan escapado, pero imagínense la diversidad de traducciones bíblicas que hay. Entonces, por eso, derivado de esto, no nos podemos confiar en una sola, tenemos que pues acudir a otro tipo de versiones, pues como dicen, para que nos arroje luz sobre lo que estamos investigando. Entonces, a través de comparar 1, 2, 3, pues también el Señor nos va a dar ese discernimiento de ver cuál es lo correcto, ¿no? Al ver, entonces, si una realmente se contradice, pues vamos, pues realmente vemos que también leer el contexto nos va a ayudar para ver si realmente estamos bien o estamos mal. Entonces dice, porque la traducción bíblica es más subjetiva que objetiva, y los traductores no se ponen de acuerdo, por eso hay muchas traducciones, y cada traductor traduce lo que piensa y lo que quiso decir el escritor o el autor original. Entonces por eso hay tantas versiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano, por ejemplo, entonces yo hago mi versión, y mi hermano, yo de acuerdo a esto, y mi hermano a la otra. Entonces, por eso hay tantas, porque si no, pues realmente fuera una sola, ¿no? Pero ya lo vimos anteriormente, ¿por qué? Porque precisamente al ir traduciendo, pues a lo mejor el que tradujo pues no tiene el conocimiento vasto en esta cultura, en el idioma, en el lenguaje, y eso hace precisamente que no tenga ese panorama realmente de lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Entonces, esas son las traducciones que tenemos. Dice, consideraciones de las limitaciones en la traducción bíblica. O sea, ¿qué consideraciones debemos tener en las limitaciones? Dice, si el traductor no conoce bien el idioma, o sea, esas son las limitaciones al traducir, ¿sí? Ese es un punto importante. Si el que traduce no conoce bien el idioma, pues va a haber errores. Si el traductor no conoce bien la cultura, la tradición y las costumbres, lo que ya comentamos. Si el traductor no conoce el sistema de pensamiento de la época, ¿sí? Eso también tiene que ver mucho. ¿Por qué creen que, pues sí, en las escuelas pues nos enseñan historia universal, ¿no? Pues precisamente para conocer realmente cómo el hombre en este caso se ha ido desarrollando a través del tiempo, y todo eso nos ayuda a tener un panorama, un panorama realmente más amplio, ¿verdad? Porque si realmente no estudiáramos eso, estuviéramos bien limitados aquí nosotros, ¿no? Entonces realmente no sabríamos qué pasa allá, o si algo se nos presenta, pues algo nos quedaríamos asombrados, ¿no? Decimos, híjole, esto está mal, ¿no? Pero sabiendo que es su costumbre, pues si lo estudiamos vamos a ver que no está mal. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, tantito, continuamos, vamos a tomar un tiempo.